A un año prácticamente de la asunción de Mauricio Macri, muchos están preguntándose, bueno, ¿cuál es la calificación del gobierno, ¿no? En este primer año? Esta autoevaluación que hizo el propio Macri de un 8 para su primer año de gestión, para la gran mayoría del arco político, incluso los integrantes de Cambiemos, le pareció totalmente excesiva, y esa calificación fue ratificada en las últimas horas por Marcos Peña, por el jefe de gabinete. Pero más allá de si eso marca cierta desconexión o no con la realidad, que es típico de todos los gobiernos en Argentina, ¿no? La idea de cuando estás en el poder empezás a tener un alejamiento de lo que está pasando en la realidad, claramente marca, si se quiere, a un gobierno que termina el primer año de gestión con muchos de los objetivos que se había planteado para el primer año desde el punto de vista económico totalmente inconclusos. Si bien es cierto que se salió del cepo, si bien es cierto que se pudo arreglar con los fondos buitre, si bien es cierto que la economía argentina iba encaminada hacia una situación muy difícil, muy complicada, que no sabemos si podía derivar en una crisis como en el pasado, pero estaba en una dinámica de la cual había que salir rápidamente para que la economía volviera a crecer. Bueno, el hecho de que la economía no haya vuelto a crecer, de que la inflación siga siendo todavía un problema. Hoy el IPC Congreso dio para noviembre 1,9% de inflación, es una inflación muy elevada, acumula en el último año 43%, va a cerrar este año 2016 con 40% de inflación reconocida por el propio gobierno, y una dinámica en la cual todavía no está claro cómo se sale de la recesión, y si se sale de la recesión, si se salió un poco de la trampa de la economía del kirchnerismo, que es que permanentemente te queda el dólar atrasado porque la inflación se come todo, no solamente los salarios, sino la competitividad, y eso genera que vos podés llegar el año que viene a la elección más o menos con algún crecimiento, pero nadie sabe si después tenés que volver a devaluar y hacer un ajuste. Y ese círculo vicioso también está generando mucha presión para la política. De hecho, tampoco ha cumplido Macri la idea de, si se quiere, pacificar la sociedad. Si bien hay desde el Estado un discurso totalmente distinto al que había en los últimos años con Cristina, si se quiere, ya totalmente fuera de foco, con una Cristina que había salido de cualquier norma del sistema político democrático, también es cierto que Macri, que en la primera etapa de su gestión había hecho una alianza, un acuerdo tácito con gran parte del peronismo no kirchnerista, o por lo menos el peronismo que se había alejado tempranamente del kirchnerismo, como el caso de Sergio Massa, termina el año con un enfrentamiento muy fuerte prácticamente con todo el peronismo. Macri llamando impostor a Sergio Massa y asociándolo al kirchnerismo, a Cristina, de alguna manera sigue con una estrategia que seguramente va a ser reproducida el año que viene, de la grieta en toda su dimensión. Y planteando que no puede haber, si se quiere, pasos intermedios entre lo que es el gobierno y el kirchnerismo del otro lado. Y eso genera gran desconcierto, si se quiere, en sectores del peronismo que imaginaban terminar de sepultar al kirchnerismo para en algún momento encontrar un nuevo líder y tratar de, desde ese nuevo liderazgo, hacer una oposición distinta al gobierno. Bueno, nada de eso ha ocurrido en este primer año. Macri termina su primer año de gestión con la economía en recesión, con la inflación todavía no domada y con un escenario político desconcertante. Yo me imagino, visto desde afuera, la Argentina es más o menos lo que se veía sobre el final del año pasado. Digamos, una incertidumbre total respecto a cómo va a construir hacia adelante, hacia futuro, un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras y que tenía algunos interlocutores como Massa, como Bossio, como Pichetto en el Senado, que podían ser más sensatos en términos de construir algunos consensos políticos básicos. Aprobaron el acuerdo con los fondos buitre, el blanqueo, la reparación histórica de jubilados, hasta la reforma política que aprobó el propio Massa y Diego Bossio en el Congreso, pero en este punto Macri sale con los tapones de punta y dice: ganancia fue un límite, me están poniendo piedras en el camino, se terminó la luna de miel con ese sector del peronismo, ahora es todos contra todos. De un lado el gobierno,
La teoría Durán Barba, la teoría Marcos Peña. De un lado el gobierno, que quiere el cambio, y del otro lado, la gran mayoría, el 60% del sistema político, que apunta al pasado. Fíjate un repaso breve del primer año de gestión de Macri, cómo permanentemente hay una dosis muy fuerte de promesas, de expectativas que todavía se mantienen, la expectativa de que el futuro va a ser mucho mejor que este presente, y eso es lo que sostiene todavía en todas las encuestas un nivel de aprobación bastante importante para el gobierno. Y por otro lado, la ansiedad porque la economía no arranca y la inflación no termina de domarse. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver de vuelta una recuperación económica. Que la inflación es responsabilidad primaria del gobierno. Los resultados se van a dar. Se van a comprobar en el segundo semestre, donde vamos a bajar drásticamente la inflación. 5 años que en la Argentina no se genera trabajo de calidad. Porque tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento, creando empleo público inútil. Y la confianza trae trabajo, porque la confianza trae inversiones, trae empleo. Empleo y empleo y trabajo, que es lo que necesitamos los argentinos. Entonces, yo creo que hay que empezar a creer que los argentinos somos capaces de salir adelante. O sea, hay miles de millones de dólares de inversiones anunciadas, pero la inversión no es un cheque que se transforma en un instante, en un segundo, en una fábrica. Nuestro principal objetivo es avanzar hacia una Argentina con pobreza cero. Y para eso necesitamos una economía fuerte. La inflación ya la hemos empezado a someter y se empiezan a ver los primeros signos de que la recesión va a quedar atrás. ¿Te acordás que te dijimos que iba a bajar la inflación en el segundo semestre? Bueno, fue del 4% en mayo, 3% en junio, 2% en julio y menos del 1% en agosto. Si mirásemos un año para atrás, no solo no creían que podía haber un cambio en la Argentina, que podíamos ganar. No creían que podíamos salir del cepo. No creían que podíamos resolver los holdouts en 3 meses. Si hace 4 meses les hubiese apostado a todos ustedes que íbamos a bajar la inflación a los niveles que la hemos bajado, les hubiese ganado unos cuantos mangos a todos ustedes.